Después de que mi relación con Luz había llegado a su punto más bajo y me di cuenta de lo que estaba haciendo conmigo, comenzaron a surgir más complicaciones. Desde hacía tiempo, había expresado mi deseo de formalizar la relación y hacerla más seria, pero ella siempre se mostró reacia a ello. Más adelante, me di cuenta de que probablemente no llegaríamos a nada sólido. La tristeza se apoderó de mí, y como estoy trabajando en descripciones de videos para acompañar esta historia, planeo elegir canciones emotivas para reflejar los momentos más destacados. Quiero que cada uno de esos temas sea un reflejo de la situación en ese momento. En realidad, te sorprenderá la sincronía con la que algunas canciones se ajustan a los eventos. Decidí que era hora de dejar que ella me dejara a mí, pero también es importante destacar que siempre fui muy idealista en mi relación. A pesar de que en su círculo quería que me presentara como su novio, mantenía secretos en otros ámbitos, cuyas razones aún me resultan desconocidas. El momento en que estaba por finalizar mi tiempo en la escuela se acercaba, y Luz me expresó que, una vez terminada la escuela, seguramente no volveríamos a vernos. Eso fue un duro golpe para mí y marcó el comienzo de la agonía emocional. A pesar de esto, seguimos juntos, pero sabía que no teníamos futuro. Esto me hizo desistir en ciertos aspectos románticos y las ganas de hacer funcionar la relación se desvanecieron. Finalmente, terminé la escuela y recibí un regalo de despedida de Luz. Antes de esto, tuvimos una conversación en la que ella sugirió que siguiéramos siendo amigos, a pesar de lo que había sucedido. Me pregunté cómo era posible que continuáramos como amigos después de todo lo que había pasado. Muchos dirán que eso demuestra madurez, pero no estoy convencido de ello. En realidad, existe un estudio que sugiere que las personas que siguen siendo amigos después de una ruptura podrían tener tendencias narcisistas, ya que es raro mantener una amistad íntima con un ex. Mi negativa a aceptar esta propuesta condujo a su amarga predicción de que no nos volveríamos a ver después de la escuela. A pesar de eso, un par de semanas después de terminar la escuela, tomé la decisión de ir a verla en la escuela, a pesar de que sabía que no había futuro en nuestra relación. Continuamos viéndonos ocasionalmente, lo que fue un error. No recomiendo hacerlo, porque prolonga la agonía emocional. Después de una etapa de confusión, empecé a trabajar y, en consecuencia, comencé a conocer a otras personas. Continuamos viéndonos, pero se había vuelto una relación tóxica, llena de celos y peleas, a pesar de que ya no éramos oficialmente pareja. La situación se tornó cada vez más compleja y, sinceramente, no era saludable. A pesar de todo, la relación tuvo sus momentos buenos y salimos a disfrutar de la vida. Pero quiero hacer una observación: si estás en una relación, no te recomiendo ir a bares. La verdad es que puede ser complicado, ya que la atmósfera no es ideal para una pareja. En su lugar, elige lugares más tranquilos para disfrutar juntos. Esta historia continuó con altibajos, y aunque hubo momentos felices, seguimos lidiando con un vínculo tóxico. Por desgracia, la confusión y la complicación solo aumentaron con el tiempo. No sigas nuestro ejemplo, no prolongues una relación que no tiene futuro.